La asistencia sanitaria privada en España tiene nombre propio, Asisa, la compañía elegida libremente por el mayor número de españoles. El trato personalizado, la mejor oferta profesional y la más avanzada tecnología médica al servicio del diagnóstico y el tratamiento garantizan la asistencia de calidad más completa del mercado. Su ideal es fomentar la relación libre y directa con el asegurado y permite que los profesionales de Asisa conozcan sus necesidades y las atiendan sin demora. Asisa da respuesta a todas sus necesidades gracias a un gran equipo humano de profesionales, como los que encontramos en la Clínica Nuestra Señora del Rosario. Hablamos con el doctor Tomás Segura, neurólogo. Pues la neurología es la especialidad médica que trata de los padecimientos del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico, y entendemos como tal los nervios que conducen el impulso eléctrico. Y también nos hacemos cargo de aquellas enfermedades que afectan a los músculos, causando debilidad generalizada y que no son debidas pues, a una causa más obvia, como puede ser pues, una persona que ha tenido un accidente con una fractura ósea, lógicamente pues, tiene debilidad muscular, pero muchas veces la debilidad muscular es debida a otra circunstancia de origen neurológico y lógicamente también la tenemos los neurólogos. Si me pregunta cuál es la causa más frecuente de consulta a un neurólogo, pues yo creo que todos mis colegas estarían de acuerdo en que es el dolor de cabeza. En estos momentos, en una consulta externa, la causa más frecuente de atención neurológica es la cefalea y otra causa bastante frecuente es la sensación de inestabilidad, lo que llaman los pacientes el mareo. Estas son las más frecuentes. Lógicamente, las enfermedades neurológicas más frecuentes atendidas por vía de urgencias o en una planta hospitalaria, no en consultas externas, son las vasculares cerebrales, las trombosis cerebrales que dice la gente o las hemorragias cerebrales. La demanda neurológica por dolores de cabeza va en aumento. Bueno, hablando concretamente del dolor de cabeza, efectivamente yo creo que ha aumentado mucho la demanda de atención neurológica o de atención médica en general por dolor de cabeza aquí en Albacete, en nuestra región y en todo el país. Y yo creo que esto es fruto simplemente de la mejora de la calidad de vida, de la sociedad del bienestar. Una persona que le duele la cabeza probablemente siempre debería consultar a un médico. ¿Cuál es la causa de su dolor de cabeza? Es típico que no se haya hecho hasta ahora, ¿no? Es típico que el migrañoso o la migrañosa, si es que hablamos de un tipo de dolor de cabeza concreto, la migraña, pues como siempre hay alguien en la familia o en el núcleo cercano que tiene un dolor de cabeza y no le ha pasado nada, pues no consulte, ¿no? Pero aun asumiendo que lo único que tenga sea esto, dolor, que puede ser de tipo migrañoso o otro tipo de dolor de cabeza, yo pienso que no es necesario hoy día aguantarse el dolor, y que lo que sí que es necesario es hacer un diagnóstico certero de qué tipo de dolor de cabeza es. Estos dolores de cabeza pueden ser de diferentes tipos. La gente se quedaría sorprendida de cuántos dolores de cabeza tan diferentes hemos clasificado los neurólogos, ¿no? La clasificación nuestra de cefaleas es muy extensa. Y aunque la más frecuente de las cefaleas sigue siendo la cefalea primaria, que no es debida a ninguna lesión externa, no es debida a un tumor cerebral, ni es debido a una hemorragia cerebral, ni a un quiste, sino que es una cefalea de uno mismo, y dentro de estas la más frecuente probablemente sea la migraña, yo de todas maneras pienso que siempre es conveniente hacer un diagnóstico con nombre y apellidos de la cefalea, porque esto va a facilitar que el tratamiento sea más efectivo. En cuanto a ¿debo consultar al neurólogo por cualquier dolor de cabeza? Pienso que la medicina de familia tiene una labor fundamental en la atención sanitaria, no son los dolores de cabeza. Lo lógico sería consultar al médico generalista, al médico de familia o al médico generalista, y en caso de que él tuviera dudas diagnósticas, remitir al paciente al neurólogo. Nosotros hacemos el diagnóstico de migraña cuando una persona tiene una cefalea de características vasculares al menos 5 veces en su vida. Bueno, es una manera de poder ponerle nombre y apellidos a una cefalea, pero lo lógico, el camino normal sería este. Primero ir al médico de atención primaria, contar la cefalea y que si éste le recomienda que consulte al especialista, pues aquí estamos nosotros encantados de la vida. Hablamos con el doctor de cuáles son las causas y síntomas de la migraña. La migraña es una cefalea peculiar, porque es una cefalea debida a un estímulo cerebral. Y entonces, esta zona del cerebro, vamos a llamarlo así, marcapasos de la migraña, una zona que tenemos todos en el cerebro, que si se activa produce este tipo de dolor de cabeza y otros síntomas que son más sutiles pero que existen. Las personas que me estén escuchando y sean migrañosas saben que antes de tener un ataque de migraña es como si sus sentidos fueran más sensibles, huelen más, están más sensibles a la audición, les molesta más la luz.
y además existe otro tipo de sintomatología. Casi siempre los enfermos tienen molestias de tipo gástrico. No es nada raro que lleguen a esta consulta enfermos migrañosos de muchos años que han pasado por todo tipo de digestólogos, incluso que se han sometido, esto no es nada infrecuente, a operaciones de vesícula biliar. También quisimos hablar de las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, las enfermedades neurodegenerativas son probablemente en estos momentos el foco de atención máximo en investigación en medicina, junto a las enfermedades oncológicas. Son enfermedades que han aumentado mucho su frecuencia en los últimos años, fundamentalmente porque ha aumentado mucho la esperanza de vida. Entonces, son enfermedades ligadas terriblemente al envejecimiento. Nos explicaba el por qué se producen este tipo de enfermedades. El caso concreto de la enfermedad de Parkinson sería degeneración de la zona del cerebro donde se produce una sustancia que se llama dopamina. Muy bien. Y en el caso concreto de la enfermedad de Alzheimer, pues no se sabe. La medicina no sabe cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Es curioso porque es muy frecuente y hay mucha investigación, pero sigue abierta. No, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en el conocimiento global de la enfermedad, pero no hemos logrado identificar la causa ni un tratamiento curativo. Sí que hay tratamientos paliativos para la enfermedad de Alzheimer. Y luego hay muchas otras enfermedades neurodegenerativas, yo creo que sería muy largo y demasiado tedioso por cuanto demasiado técnico hablar de esto. Los síntomas del Alzheimer serían los siguientes. Bueno, esto es otro término, efectivamente, que se utiliza mucho, el de principio de Alzheimer, pero bueno, nosotros decimos lo mismo, o se tiene Alzheimer o no se tiene. No se tiene principio de... Hay mucha gente que acude al neurólogo porque se le olvidan las cosas. Entonces, hay que distinguir bien entre lo que es una alteración de la memoria, de retención, de las cosas que nos acaban de pasar, y lo que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria, a toda ella, no solo a la que nos permite fijar los acontecimientos que acaban de ocurrirnos, sino a toda ella, y además obligatoriamente afecta a otras áreas del intelecto, el cálculo, la orientación, la capacidad de ejecutar movimientos complejos, muchas otras cosas. Una persona que viene al neurólogo diciendo, mira doctor, se me olvidan las cosas, habitualmente no tiene Alzheimer. Decimos nosotros los neurólogos, si el que se queja de la pérdida de memoria es el paciente, normalmente no tiene nada. Si el que se queja de la pérdida de memoria es el familiar, normalmente el paciente tiene algo, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad, una demencia, una enfermedad neurodegenerativa, lo habitual es que no se dé cuenta, porque no solo le falla la memoria, le falla la capacidad de darse cuenta de que le pasa esto. En muchas ocasiones, la falta de memoria puede ir asociada a la falta de atención. Sí que es verdad que acude mucha gente aquejando falta de memoria. Nosotros tenemos protocolizado el estudio que hay que hacer, los test que hay que pasar, las pruebas pues analíticas y de neuroimagen que hay que hacer. Y bueno, pues se le hacen y se le dice finalmente, no se preocupe, que no tiene más nada que esto, un trastorno de la atención que puede ser debido a que usted tenga muchas cosas en la cabeza a la vez, puede ser debido a que ya no tiene 20 años y se pierden reflejos en las piernas y reflejos en el cerebro, o puede ser debido a que usted esté pues empezando un trastorno del ánimo, una depresión, o simplemente pues es debido a que no ha prestado usted la suficiente atención en los últimos tiempos. Estos son algunos de los consejos para la ejercitación de la memoria. Bueno, no existe como tal la gimnasia cerebral, aunque nosotros utilizamos esta terminología. Sí, siempre recomendamos pues, que los enfermos entrenen la memoria, hagan crucigramas, estén atentos a la televisión, lean. Es un conocimiento ya antiguo que una persona con instrucción y una persona leída es mucho más difícil que desarrolle una enfermedad de Alzheimer. Esto es curioso. Entre los analfabetos la enfermedad de Alzheimer es terriblemente frecuente y entre los ingenieros de caminos es muy infrecuente. Lo que no quiere decir que no la pueda tener. Lo que quiere decir es que la reserva cerebral de una persona leída es lo suficientemente grande como para que la enfermedad no dé síntomas hasta que muera por otra causa, ¿no? Entonces sí que es interesante para toda la población pues que procuren leer, que procuren, si no son capaces de leer una novela, que deberían, vamos, yo los animo, pues que lean revistas del corazón o que participen en las conversaciones de la familia, que estén atentos, que tengan la mente abierta. Sí. Universo Asisa, un mundo lleno de ventajas para cuidar nuestra salud.